Ok, muchachos. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ok. Bueno, estábamos acá, ¿no? En el caso de que haya ahí está. En el caso de que exista la propiedad de una persona jurídica, entonces lo mismo, esa persona jurídica tendría que aceptar ser parte o integrar de la nación o pueblo indígena originario campesino. Pero dudo de que una persona jurídica, que es el conjunto de personas individuales, quiera convertirse al tema de lo que es parte de una nación o pueblo indígena originario campesino. Entonces, en ese caso, tal como la ley indica, se tiene que respetar el derecho de quien quiera mantener su derecho individual y sea ajeno a la comunidad, porque la comunidad no puede obligar a una persona jurídica, a un grupo de personas individuales a formar parte de su nación o comunidad indígena, ¿cierto? Ese es el caso, Willy. Gracias, doctor. Entendido. Ok. Am, ¿Estamos grabando? Sí. No me acuerdo si hemos puesto. Sí, está grabando, doctor. Vaya, gracias. Ok, de todas maneras, una vez que se cumpla con todos los requisitos, surge o pasa por el mismo procedimiento que el saneamiento, ¿no? Se va a admitir la solicitud que reúna con todos los requisitos. En caso de que no cumpla con los requisitos, se va a fijar un plazo para que subsane, ¿cierto? Luego, el director departamental del INRA va a emitir su auto de admisión, va a solicitar tendencia técnica que realice todos los pasos establecidos dentro del reglamento, va a pedir al oficial de registro de hechos reales que emita certificados alodiales de todos los predios que son objeto de la solicitud. Va a pedir que se certifique un registro de identidad de pueblo indígena originario campesino. Se va a ejecutar las actividades de la etapa preparatoria, etcétera, ¿no? Todo esto, obviamente, va a constar dentro del trámite de saneamiento. Va a haber también un registro de identidad del pueblo indígena originario campesino que va a ser el mismo que tiene como fundamento su resolución de personería jurídica, declaración de identidad, reseña histórica, un croquis, formas de organización indígena, ubicación geoespacial, etcétera. Este registro va a ser emitido en el plazo de 15 días y bueno, una vez que se reciba esto, la Dirección Departamental del INRA va a emitir su informe conforme a procedimiento, artículo 292 del reglamento. Eh, en el caso de que exista necesidad de ampliar la superficie o el terreno de la nación o pueblo indígena originario campesino, tiene que haber un informe de necesidades y uso de espacio territorial. Entonces, va a haber un estudio de campo, peritajes, informes técnicos, eh, se va a tener que describir todos los pormenores de esa área o territorio que pretende la nación o pueblo indígena incorporar dentro de su territorio para ver si es plausible o no hacerlo. ¿Ok? Todo eso se va a realizar en el máximo de 60 días calendario. Y bueno, todo el proceso de saneamiento lo que va a hacer es, como su nombre dice, regularizar la propiedad. Dentro de un proceso de saneamiento concluido, ya no debería existir sobreposición de lo que es las propiedades agrarias, ¿cierto? Si una persona pide una modalidad de saneamiento simple, no puede aparecer
una modalidad de saneamiento por catastro, porque eso generaría todo un caos entre todo lo que es los procesos administrativos de regularización de títulos ejecutoriales de propiedades agrarias, ¿cierto? Entonces, el saneamiento, como su nombre indica, tiene que ser un procedimiento ordenado y seguir con los pasos reglamentarios que indica el Decreto Supremo 29215, porque si no, de lo contrario, no tendría razón de ser. Que entonces lo más importante dentro de esta lección es concepto de proceso de saneamiento, cuáles son las finalidades del proceso de saneamiento, cuáles son las modalidades del proceso de saneamiento. Son tres: saneamiento simple, saneamiento por catastro y saneamiento de tierras comunitarias de origen. Y bueno, cada una tiene su respectivo concepto, que es el saneamiento simple, saneamiento por catastro legal y saneamiento de tierras comunitarias de origen. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Consultas? Es lo más importante, ¿no? De este tema, Doc. Sí, lo más importante de este tema es eso, ¿no? ¿Qué es el proceso de saneamiento? La definición, las finalidades, las modalidades y obviamente el concepto de cada uno, ¿no? ¿Qué es saneamiento simple? ¿Qué es saneamiento integrado al catastro, el CAT-SAN? Y obviamente lo que son el saneamiento de las tierras comunitarias de origen, ¿no? Que como su nombre dice, es a pedido de parte o de oficio. No sé si tienen alguna pregunta sobre este tema. Ok, déme un segundito. Nuestro segundo tema que hemos visto es el procedimiento sobre saneamiento. Déme un chito, ¿dónde está? Ahí está. Ok, procedimiento administrativo de saneamiento de tierras. Ok. Ok, entonces las modalidades de saneamiento son tres: saneamiento simple, saneamiento por catastro legal y saneamiento de tierras comunitarias de origen. Cada una de las tres modalidades de saneamiento tiene tres etapas. ¿Cuáles son las tres etapas? Etapa preparatoria, etapa de campo, etapa de resolución y titulación. ¿Ok? Esas son las tres etapas. No confundir modalidades con etapas. Son completamente diferentes. Ok, la etapa preparatoria, como su nombre indica, es una etapa donde se hace la preparación de lo que es el proceso de saneamiento. Y esta etapa de preparatoria, o etapa preparatoria, perdón, se subdivide en tres subetapas. ¿Ok? Tenemos la fase perdón, la etapa del diagnóstico o determinativo de área, planificación, resolución o inicio de procedimiento. Etapa o fase son sinónimos, ¿ok? Entonces, si me refiero a tres subfases, son lo mismo, ¿ok? Por si acaso. El diagnóstico, bueno, es una evaluación previa sobre las características de las áreas que son o que van a ser objeto de saneamiento. Y esta subetapa tiene diferentes actividades, ¿cierto? eh, la actividad del mosaiqueado, referencial de predios, un mosaicado de la información existente en la base geoespacial de las áreas clasificadas. Va a haber una distribución poligonal del área de saneamiento, identificación de tierras
fiscales, adopción de medidas precautorias, identificación de organizaciones sociales, análisis de estrategias, obtención de información relativa. Todas estas actividades de la etapa, o perdón, del diagnóstico determinativo de área son referenciales. ¿Ok? No les voy a preguntar en el examen qué es lo que se realiza en el diagnóstico, porque si ustedes se fijan son bastantes. ¿Ok? Entonces, lo único que tienen que indicar en caso de que se les pregunten qué consiste la subetapa del diagnóstico es la evaluación previa de las características de área que se realiza generalmente mediante el mosaiqueado. Nada más. ¿Ok? En caso de dudas. ¿Podría repetir una vez más, doctor? Se me cortó la señal. ¿Qué es el diagnóstico? La actividad consistente en evaluación previa sobre características de las áreas que serán objeto de saneamiento, generalmente utilizadas mediante o señaladas mediante mosaiqueado. Ok, los resultados de toda esta etapa van a tener un informe técnico legal. Y obviamente mediante este informe técnico legal se va a recomendar sobre la modalidad de saneamiento. Será un saneamiento simple de oficio, un saneamiento simple a pedido de parte, será un saneamiento por catastro legal, será un saneamiento de tierras comunitarias de origen de oficio o a petición de parte. Eso ya tiene que determinar el informe legal. Luego viene la fase de la planificación. ¿Qué es la planificación? Es la programación, organización del trabajo pertinente del área mediante polígonos o áreas, perdón, estableciendo cronogramas de trabajo, metodologías de mensura, logísticas y logística necesaria. Ese es el concepto de planificación. ¿Qué es planificación? Programación, organización del trabajo pertinente al área o polígono, donde se establece cronogramas de trabajo, metodologías de mensura y logística necesaria. ¿Ok? Toda esta fase o esta etapa o subetapa, perdón, va a contar con la participación de autoridades tanto sociales, sectoriales, administrativas, municipales y otras que pertenezcan al área o polígono establecido en el tema de lo que es el proceso de saneamiento. ¿Por qué no nos olvidemos que el proceso de saneamiento es un proceso técnico-administrativo de orden público? Todos pueden participar. Ok, finalmente, dentro de la etapa preparatoria tenemos la resolución de inicio de procedimiento. La resolución de inicio de procedimiento es emitida por el director departamental del INRA y tiene por objeto instruir la ejecución del proceso de saneamiento e intimar al apersonamiento de propietarios y poseedores de un área al polígono, pudiendo dictarse simultáneamente con la resolución determinativa de área cuando operativamente sea posible o se trate de saneamiento a pedido de parte. Entonces, el concepto es básico, ¿no? La resolución de inicio de procedimiento es una resolución emitida por los directores del INRA, los directores departamentales, y lo que hacen es instruir la ejecución del proceso de saneamiento e intimar que los propietarios y poseedores se apersonen para iniciar el mismo. ¿Ok? Entonces, ahí están las tres subetapas de la etapa preparatoria. Diagnóstico determinativo de área, planificación, resolución de inicio de procedimiento. ¿Dudas? Ok. La etapa de campo se inicia con la publicación de la resolución de inicio de procedimiento y comprende relevamiento, información de campo, informe en conclusiones y proyecto de resolución. Entonces, la etapa de campo, como su nombre dice, es donde se realiza todo el procedimiento en el lugar
o en la propiedad agraria, in situ, como decimos, ¿no? Entonces, consta de 3 actividades: relevamiento de información de campo, informe en conclusiones, proyecto de resolución. ¿Qué es el relevamiento de información de campo? Tiene varias tareas: campaña pública, mensura, encuesta catastral, verificación de la función social, función económica social, registro de datos en sistema, solicitud de precios a adjudicación que deben ser ejecutadas dentro del plazo establecido en la resolución de inicio de procedimiento. Entonces, fíjense, el relevamiento de información de campo son las tareas que se realiza dentro de la propiedad agraria. ¿Qué es lo más importante? La verificación de la función social o función económica social, porque va a ser lo que va a determinar si las propiedades van o no ser revertidas al Estado. ¿Ok? Entonces, tiene varias tareas que van a ser obviamente ejecutadas dentro de un determinado plazo en lo que era establecido el tema de la etapa preparatoria. No se olviden que dentro de la etapa preparatoria se establece un cronograma de actividades. Que ahí ya tienen la información en la presentación. Hay lo que es la campaña pública, la mensura, la encuesta catastral, la verificación de la función social o función económica social, registro de datos en sistema, registro para la solicitud de precios de adjudicación, ¿cierto? Todos esos son las tareas que se ejecutan en la primera subetapa: relevamiento de información de campo. ¿Ok? Luego viene el informe en conclusiones y proyecto de resolución. El informe en conclusiones, como su nombre dice, es cuando se ha culminado con la etapa de campo, ¿cierto? Al día siguiente se tiene que elaborar el informe en conclusiones, que tiene un máximo de 30 días calendario por polígono de trabajo, ¿cierto? Van a ser elaborados de manera independiente, ya sea por cada proceso o cada predio cuando corresponda. Y bueno, se va a proceder con el análisis y resolución conjunta y simultánea una vez que se acumulen con todos los antecedentes de la materia. ¿Ok? ¿Qué va a tener el informe en conclusiones? Ahí ya tienen el contenido: identificación de antecedentes, consideración de la documentación, valoración y cálculo de la función social o función económica social, evaluación de datos técnicos, homologación, precio de la adjudicación, consideración de medidas precautorias, aspectos relevantes del procedimiento, recomendación expresa del curso o acción a seguir, todo eso. Y bueno, tenemos el informe de cierre. Una vez que se elabore todos los informes en conclusiones, va a haber un informe en cierre que se establece de manera, dice, resumida, los datos preliminares de los objetos predios de saneamiento. Este documento va a ser puesto en conocimiento de beneficiarios, poseedores y terceros interesados, así como las organizaciones sociales, para que puedan recibir observaciones o denuncias. ¿Ok? Entonces ahí está toda la etapa de campo. ¿Dudas? Ninguna, doctor. Ok, entonces ahí está. Etapa de campo, relevamiento, informe en conclusiones, proyecto de resolución. Ay, perdón, nos estamos olvidando de eso, ¿no? El proyecto de resolución. Ok, entonces el proyecto de resolución, concluida la actividad de informe en conclusiones, con base a lo que es las sugerencias expuestas, se va a trabajar en el proyecto de resolución. La etapa de resolución y titulación también va a tener 3 actividades. Vamos a hablar de la firma de resoluciones y plazo de impugnación, titulación y el registro en derechos reales y transferencia de información entre municipalidades. Que la primera, como su nombre dice, firma de
Resoluciones, las resoluciones van a ser remitidas en un plazo no mayor a 3 días al presidente del Estado Plurinacional para que éste pueda firmar. En el caso de que obviamente exista alguna observación, se va a proceder con la interposición de las acciones contenciosas administrativas, es decir, se les da a conocimiento la resolución suprema o la resolución administrativa y se puede proceder con el contencioso administrativo o con la nulidad, anulabilidad de títulos ejecutoriales. Luego viene la titulación, una vez que se ejecute, perdón, que se ejecutorie las resoluciones finales de saneamiento o si existe renuncia al término de impugnación, entonces se va a proceder a la emisión de estos títulos ejecutoriales con la firma, la entrega, según lo que diga el procedimiento. Y una vez que tenga todo eso, se va a proceder al registro en derechos reales y transferencia de información a municipalidades. Es decir, se tiene que inscribir en oficinas de derechos reales y después de eso acudir a las alcaldías o a los municipios para que estos puedan inscribir dentro de su base de datos que se conoce como registro catastral municipal la información de los predios agrarios. Y ahí se acaba lo que era el proceso de saneamiento. ¿Dudas? Doctor D, dentro de este tema, ¿cuáles son las partes más sobresalientes? Las fases son 3 etapas. Sí, preparatoria Etapa de campo. preparatoria, etapa de campo y lo que es etapa de resolución y titulación y las subetapas de cada etapa. La etapa preparatoria se divide en diagnóstico y determinativo de área, planificación, resolución del inicio de procedimiento. La etapa de campo se divide en relevamiento de información de campo, informe en conclusiones, proyecto de resolución. Eh, Y la última etapa también se divide en 3. Firma, la etapa de resolución y titulación, firma de resoluciones y plazo de impugnación, titulación, registro en derechos reales y transferencia de información entre municipalidades. Ok, doctor. Eso es Ya. lo más Lo más relevante. Exacto, lo más o sea, relevante, ¿no? también tenemos más énfasis en esto, ¿verdad? Claro, en la etapa de campo no nos olvidemos que estamos viendo lo que es la verificación de la función social y función económica social. Doc- Ahí es donde se define, ¿no? Si la tierra va a ser revertida o no al Estado. Y eso es en la etapa de campo. Gracias, doctor. Ok, ese es nuestro segundo tema, ¿no? Que llevamos. Deme un momentito. Ahora, tenemos resoluciones. Compartir. Mm, Resoluciones. Ahí está. Ok. Mm, bueno, F5. Ahí está. Ok, entonces cuando hablamos de la última etapa de resolución y titulación, tenemos que hablar de resoluciones que se emiten al final del proceso de saneamiento. ¿Ok? Entonces ya sabemos, existen resoluciones supremas y resoluciones administrativas. Las resoluciones supremas, ¿cierto? Son emitidas o firmadas por el presidente del Estado plurinacional y son 4: confirmatoria, anulatoria y de conversión, anulatoria y reversión.
que son las 4 modalidades de resolución suprema, ¿no? La confirmatoria se emite cuando el título ejecutorial está exento de vicios y se establece el cumplimiento de la función social o función económica social a favor del titular. La resolución anulatoria y de conversión se fija cuando el título ejecutorial tiene vicios de nulidad relativa, pero la tierra se encuentra cumpliendo función económica social, ya sea total o parcialmente. Entonces se va a emitir una resolución de anulación o de conversión. La resolución anulatoria se emite cuando el título ejecutorial tiene vicios de nulidad absoluta o vicios de nulidad relativa y no cumpla con función social o función económica social. Y tenemos la resolución de reversión cuando se emite título ejecutorial, aquella propiedad agraria que está exenta de vicios de nulidad, pero no cumple ni total ni parcialmente la función económica social. ¿Ok? Entonces ahí tienen los 4 tipos de resoluciones supremas. ¿Dudas? Ok. Las resoluciones administrativas, como su nombre dice, son emitidas por el director nacional del INRA y son también Doctor, de perdón, va a 4. disculpar, mi Neisa, internet está súper lento y no podía decirle si podía repetir nuevamente lo de las resoluciones supremas, por favor. sí, son 4. Ahí está, confirmatoria, anulatoria y de conversión, anulatoria y reversión. Son los 4 tipos de resoluciones supremas, las La, emite el la, presidente del la, Estado. la anulatoria de conversión, ¿cómo era, doctor? Cuando existe un título ejecutorial con vicios de nulidad relativa, pero la tierra o cumple función social, ya sea parcial o totalmente. Gracias, doctor. Ok. Resolución administrativa. Las resoluciones administrativas, como decimos, administrativamente están dictadas o están firmadas por el director del INRA, ¿cierto? ¿Y cuáles son esas resoluciones? Confirmatoria, modificatoria, anulatoria, improcedencia de la titulación. Entonces, fíjense, ahí están las 4 modalidades de resoluciones administrativas. ¿Ok? Entonces, la confirmatoria se emite cuando se establece que el proceso agrario está exento de vicios de nulidad y cumple con función social o función económica social. La resolución modificatoria, si existen vicios de nulidad relativa, pero hay cumplimiento de la función social, ya sea total o parcialmente. La resolución anulatoria es cuando se emite dentro de un proceso agrario que está afectado por vicios de nulidad absoluta y improcedencia de la titulación, ¿cierto? Cuando la tierra no cumple con la función social o la función económica social. Entonces son los 4 tipos de resoluciones administrativas. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ahí están las resoluciones administrativas. Confirmatoria, modificatoria, anulatoria, improcedencia de la titulación.
¿Ok? Bueno, finalmente, para terminar este periodo de clases, tenemos las resoluciones para posesión. Las resoluciones para posesión se dictan mediante resolución administrativa y pueden ser constitutivas de derecho o no constitutivas de derecho. Si son constitutivas de derecho, se dividen en dotación, adjudicación, transferencia gratuita a municipalidades y tierras fiscales. Y las resoluciones no constitutivas de derecho se aplican en caso de ilegalidad de posesión. Ojo, son resoluciones para posesión. ¿Ok? Las resoluciones de dotación, ya sabemos, proceden a favor de naciones o pueblos indígena originario campesinos. Las de adjudicación, como su nombre dice, son a precio de mercado mediante concurso público calificado, en el cual participan personas naturales o colectivas y pueden adquirir pequeñas propiedades, medianas propiedades o empresas agropecuarias. Para que una resolución de adjudicación tenga validez, tiene que existir el pago del precio de la adjudicación. Si no, no se elabora la resolución de dotación. Transferencia gratuita a municipalidades son aquellas en las cuales se transmite la propiedad a favor de los gobiernos municipales sobre bienes inmuebles o muebles para servicios de salud, educación, cultura, deporte, caminos, microriego, etc. ¿Ok? Y finalmente, la resolución de tierras fiscales, aquellas que no hubieran sido objeto de pronunciamiento o resolución, son tierras fiscales, es decir, pertenecen al Estado boliviano de propiedad de todos los habitantes y por lo tanto tienen que ser inscritas en derechos reales a nombre del INRA. ¿Ok? Ok, muchachos. ¿Qué más? Bueno, tenemos la resolución de ilegalidad de posesión cuando el poseedor incumpla con la función social o función económica social y afecte todos los derechos constituidos sobre áreas protegidas. ¿Ok? Entonces ahí se va a emitir una resolución de ilegalidad de posesión. Ok, queridos, nos vamos a quedar acá. Son las 18:30, ¿no? Entonces voy a parar la grabación